La angiología es una parte de la sistemática, de la anatomía sistemática, que se encarga del estudio de los órganos de la circulación de la sangre y de la circulación de la linfa, otro fluido que circula por el cuerpo. ¿Sí? Si bien angio significa vasos, o la idea de angio es la idea vascular, digamos, la angiología, como parte de la sistemática, estudia, además de los vasos, otra serie de órganos. Entre ellos, el corazón, el órgano más conocido en general, el que tiene más canciones escritas, podríamos decir, y una serie de órganos linfáticos, que son nódulos, el vaso, un órgano muy lindo, que ya hemos visto más o menos en su topografía junto con digestivo, y el timo, que es un órgano juvenil, es un órgano temporal, es un órgano que vamos a encontrar en animales jóvenes, que después tiende a involucionar. Entonces, dentro de esta unidad nos vamos a ocupar del estudio del corazón y los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos y los órganos linfáticos. ¿Está bien? Antes de comenzar con el tema de hoy, que sería el corazón como órgano central, vamos a ver un concepto bastante simple, pero que vamos a ir retomando a lo largo de la unidad, así que lo vamos a tratar de dejar en claro ahora. Cuando hablamos de circulación, estamos hablando de movimiento de fluidos dentro del organismo. En principio, dentro de la angiología, vamos a ver dos tipos de circulación. Una circulación linfática, que vamos a ver más adelante, y una circulación sanguínea. La circulación sanguínea en las especies que nosotros estudiamos, incluida la gallina, que la estudiamos a fin de año, en las especies que nosotros estudiamos, la circulación sanguínea tiene tres características, que son la de ser doble, la de ser completa y la de ser cerrada. ¿Qué significan estos tres términos? Doble, que la circulación sea doble, implica que hay dos circuitos. Un circuito que tiene la finalidad de distribuir la sangre en el organismo, llevar esa sangre con nutrientes, etc., al organismo, traerla de vuelta al corazón, y otro circuito que tiene la finalidad de oxigenar esa sangre, es decir, un circuito que va hasta los pulmones y vuelve al corazón. Fíjense que ambos circuitos se originan y terminan en el corazón. Por eso decimos que el corazón, este esquemita que tenemos acá, es el órgano central de este sistema circulatorio sanguíneo. La segunda característica de la circulación sanguínea en las especies que estudiamos es que es una circulación completa. ¿Qué quiere decir? Que no se mezclan, en ninguno de los dos circuitos, no se mezclan la sangre oxigenada o alta en oxígeno, que en este caso está en rojo, con la sangre carbooxigenada, que en este caso está en azul, y que son los colores que se usan habitualmente. Es decir, no hay un momento donde se mezcle la sangre oxigenada con la sangre carbooxigenada. Eso es discutible porque hay lugares donde en volúmenes muy pequeños eso pasa, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, la circulación sanguínea es una circulación cerrada. ¿Qué quiere decir? Que todo ese tránsito que hace la sangre dentro del organismo
sea en el circuito mayor o corporal, como en el circuito pulmonar o menor, todo ese recorrido lo hace dentro de los vasos sanguíneos. No sale de los vasos. No es cerrada la circulación de las especies. No sale de los vasos, no se extravasa la sangre en las especies que nosotros estudiamos, por eso es una circulación sanguínea cerrada. Lo opuesto a esto serían especies filogenéticamente más antiguas, que podrán tener una circulación simple, los peces, por ejemplo, incompleta, hasta los anfibios, ¿no? Abierta, ¿sí? Es decir, que se sale de los vasos en algún. En las especies que nosotros estudiamos, no. Es doble, hay dos circuitos, es completa, no se mezclan, es cerrada, no sale de esos vasos. Ahora bien, ¿cuáles son estos vasos? Fácil. Arterias, venas y capilares. ¿Sí? En principio, más adelante vamos a ir viendo algunas clasificaciones de cada uno. Habitualmente, uno sale de la escuela con una idea o un concepto, que las arterias llevan sangre oxigenada, es decir, serían las rojas, mientras que las venas llevan sangre carbooxigenada, y que los capilares es donde se realiza el intercambio. Si bien generalmente las arterias llevan sangre oxigenada, y generalmente las venas llevan sangre carbooxigenada, existen excepciones en el circuito menor, en el circuito pulmonar. Es decir, eso de que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas sangre carbooxigenada es válido para el circuito mayor, que ya vamos a ver. En el caso del circuito menor, del circuito pulmonar, eso se invierte. Hay sí una cosa cierta, y es que las arterias tienen un flujo, o la sangre que va por las arterias, tienen un flujo centrífugo, es decir, se aleja del corazón la sangre que va en las arterias. Se aleja. Impulsada por el corazón. ¿Está bien? Ese es el flujo que va a tener la sangre arterial. Mientras que las venas, o la sangre que está en las venas, tienen un flujo centrípeto, es decir, vuelven hacia el corazón. Y esto, en términos anatómicos, ¿qué nos va a indicar? Que las arterias se van a ir dividiendo, a medida que se alejan del corazón, se van a ir dividiendo y haciéndose cada vez más finas o de menor calibre, hasta llegar a capilares. Mientras que las venas se van a originar en capilares, si nosotros seguimos la dirección del flujo, ¿no? Se van a formar en capilares y van a ir confluyendo, se van a ir uniendo, formando cada vez venas más grandes, hasta terminar en el corazón dos grandes venas, en principio, que son la cava craneal y la cava caudal. ¿Está bien? Entonces, conociendo eso así, de manera simple, podemos empezar a estudiar este corazón, este órgano central del aparato circulatorio sanguíneo. El corazón es un órgano básicamente muscular. ¿Sí? Un órgano formado casi completamente, podemos decir, por músculo. Entonces, recuerdan, a principio de año vimos que algunas especies tienen un hueso en el corazón, que son los rumiantes. Ese hueso puede ser tejido fibroso, las demás especies, etc. Pero es un órgano principalmente muscular, que se forma a partir de vasos sanguíneos que se van plegando en el embrión. Por lo tanto, le reconocemos básicamente las mismas capas
que podemos reconocerle a una arteria. Una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. ¿Sí? En el caso del corazón, la túnica externa es epicardio, es una túnica serosa. Y se denomina así, epi, encima, cardio, corazón. La túnica media es la muscular, la más gruesa, músculo estriado cardíaco. Recuerden que es un músculo involuntario, ¿no? Un músculo que incluso tiene su forma de actuar autónoma. Y una túnica interna, que sería el endotelio de los vasos sanguíneos, y que se llama endocardio. ¿Sí? Entonces, las paredes del corazón, de este órgano hueco, están formadas justamente por 3 capas, donde busquemos o pedazo de pared que nosotros veamos. Este órgano hueco no es un órgano hueco de una sola cavidad, sino que tiene 4 cavidades bien definidas, que son los atrios, que están en una posición más dorsal, y los ventrículos, que estarían en una posición más ventral. ¿Sí? Acá podemos observar, entre los ventrículos, esta división, que es el tabique interventricular, entre los ventrículos, muscular, en su mayor parte, bien grueso, ¿sí? Y más hacia dorsal una porción membranosa, que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. En el caso de los atrios pasa lo mismo. ¿Sí? El atrio izquierdo está separado por un tabique que acá no vemos, pero está más o menos por ahí, un tabique que en este caso se llama interatrial, porque está entre los atrios. Acá vamos a hacer un paréntesis. En general, no en los libros de anatomía veterinaria, ya no, pero por ahí en información que podemos buscar de otras vías, en lugar de atrios van a ver la palabra aurícula. ¿Sí? En anatomía humana se usa aún esta palabra aurícula. En veterinaria le vamos a llamar aurícula al fondo de saco del atrio. Vamos a hacer de cuenta que sacamos este atrio derecho y lo vamos a ver así. Una gran cavidad que tiene en uno de sus bordes, en el interior, tiene una serie de músculos que se llaman pectinados y que le dan un aspecto de borde ciego, es un borde que no se va a ampliar como esta parte. ¿Sí? Esta porción del atrio es la que a la que vamos a referirnos nosotros cuando hablemos de aurícula. Si no, todo esto sería atrio. ¿Está bien? En los libros que le llaman a todo esto aurícula, a esta porción le dicen orejuela. Orejuela. Aurícula, como ustedes saben, quiere decir justamente oreja chiquita. Auris, oreja, aurícula, oreja chiquita. Es decir, que decir la orejita de la orejita sería como de poco sentido. Entonces decimos atrio, que tiene que ver con un atrio, porque es una entrada, es un ámbito amplio, y aurícula a esa porción que sí parece una oreja, que sería el fondo de saco, y que nosotros estamos viendo más o menos aquí, en el caso del atrio derecho. Entonces, les decía, en este curso y en los libros que ustedes consulten van a encontrar atrios a la porción dorsal, a las cavidades dorsales, y ventrículos a las cavidades ventrales. Fíjense ustedes que el ventrículo izquierdo
esta cavidad, está comunicada con este con este atrio, que es el atrio izquierdo. Si nosotros tuviésemos este corte más hacia la derecha, digamos, por la posición, si tuviésemos este corte un poquito más allá, veríamos una comunicación similar entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que atrio y ventrículo del mismo lado están comunicados, pero no los del lado izquierdo con los del lado derecho. ¿Sí? ¿Y esto qué nos está, o qué idea nos está dando? Si nosotros pensamos que el corazón es una bomba, ¿sí? Al estar dividida en dos, ya podemos empezar a pensar que en realidad el corazón son dos bombas que trabajan juntas. ¿Sí? Una del lado izquierdo, que es donde va a circular la sangre oxigenada, y otra del lado derecho, donde va a circular la sangre carbooxigenada. ¿Está bien? Entonces, órgano hueco, 4 cámaras, 2 de ellas comunicadas. Las 2 izquierdas por un lado, las 2 derechas por el otro. No así de un lado hacia el otro. ¿Está bien? Bueno, el corazón es un órgano que se ubica en la cavidad torácica, que está envuelto o que está dentro de una bolsa, mejor dicho, que se denomina pericardio. ¿Sí? Acá por transparencia nosotros podemos ver esta bolsa y adentro podemos reconocer esos que serían unos surcos del corazón. Es decir, al corazón siempre lo vamos a encontrar en una bolsa que se llama pericardio. Este pericardio tiene dos partes. Una parte fibrosa, ¿sí? Que se llama pericardio fibroso, que es una bolsa fibrosa que puede ser transparente, en carnívoros en general es transparente, o puede ser traslúcida y blanca, como pasa en los rumiantes. En el cerdo en general es transparente, etc. Pero es una bolsa fibrosa. Esa bolsa fibrosa se une a los vasos que salen del corazón, que llegan al corazón, es decir, a la adventicia de esos vasos, recubre el corazón, ¿sí? Y en el otro extremo envía una porción fibrosa para formar un ligamento. Ese ligamento une este pericardio fibroso con alguna de las paredes del tórax. En equinos y en rumiantes va a unir al pericardio fibroso con el esternón. Entonces este ligamento en equinos y rumiantes se llama esterno pericárdico. ¿Mm? Esterno pericárdico. En el caso del carnívoro y el suino, este ligamento va hasta el diafragma. Hasta ahí, en la unión entre el esternón y el diafragma, pero sobre el diafragma. Entonces, en ese caso, este ligamento se llama frénico pericárdico. Frénico, recuerden, es diafragma. ¿Sí? Frénico pericárdico. Hay una pequeña diferencia. Si bien el ligamento en el cerdo llega, se llama frénico pericárdico, quiero decir, tiene una porción como que se amplía y una parte de ese ligamento llega también a la parte más caudal del esternón. Es como doble el ligamento en el cerdo. Esta bolsa fibrosa, que es el pericardio fibroso, está recubierta internamente por una serosa. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de esplagno? Hablamos de serosa. Esta serosa se llama pericardio, pero pericardio seroso en este caso. Como todas las serosas, tiene una hoja visceral que está pegada al corazón, ¿sí?
que viene a ser el epicardio, que veíamos antes como capa de la pared, y tiene una hoja parietal que está pegada al pericardio fibroso. ¿Sí? Entre las dos hojas, epicardio o la hoja visceral y la hoja parietal, se forma la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica es bastante pequeña, es decir, no tiene gran amplitud, contiene líquido, un líquido pericárdico, seroso, en muy pequeña cantidad, lo suficiente para lubricar el movimiento del corazón dentro de esta bolsa, que es el pericardio. Es una cavidad cerrada, ¿no? Como todas las cavidades serosas que hemos visto hasta ahora. Esta es una necropsia, fíjense. Esto que vemos acá, bueno, esto es un bovino, ¿no? Esto que vemos acá es, para orientarnos, esto sería el pulmón. Fíjense que hay como una escotadura. Y acá tenemos este tejido blanco, esta bolsa blanca, que sería el pericardio. Fíjense que acá se abrió el pericardio, sacamos el corazón, acá nos queda la línea del pericardio, tendría que cambiar de color, así se ve mejor. La línea del pericardio, ¿sí? Y se está sacando el corazón, y esta es la forma que se vería el corazón ya fuera del pericardio. Fíjense, el corazón de un bovino, colecta de grasa entre el pericardio seroso visceral, es decir, el epicardio, y el miocardio. Esto es muy habitual, más que todo en bovino, pero en general en las especies se ubica más o menos cantidad de grasa en los surcos que ya vamos a ver que tiene el corazón. ¿Está bien? Ahora, una vez que retiramos este corazón de su pericardio, o mejor dicho, el corazón junto con el pericardio, tienen una ubicación particular. ¿Cuál sería la topografía del corazón? En general, y para tomar como norma, el corazón va a estar generalmente desviado en parte hacia la izquierda. Fíjense que la línea media, ¿sí? Hay un porcentaje mayor a la izquierda que a la derecha, y su eje mayor va a formar un ángulo agudo hacia craneal en relación al externo. Eso es general, es decir, eso va a ocurrir en todas las especies de mamíferos que estudiamos. ¿Bien? Es decir, un ángulo agudo hacia craneal, este ángulo puede ser mayor, menor, y en general la mayor parte del corazón proyectándose del lado izquierdo del tórax. Ahora bien, el corazón junto con el pericardio están dentro del mediastino. ¿Sí? Es decir, que el pericardio por fuera también está revestido por una serosa. En este caso es la pleura mediastina. ¿Bien? Es decir, el pericardio fibroso tiene externamente tiene pleura mediastínica, internamente tiene pericardio seroso parietal. Es como un sándwich de serosa. ¿Sí? Mediastino medio ventral, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a encontrar entre los pulmones, en la cavidad mediastínica, a ventral de la línea de la tráquea, por ventral de la tráquea. ¿Sí? ¿Cómo se proyecta? En general se proyecta entre la tercera y la sexta costilla. En el perro puede proyectarse quizás hasta la séptima, un poquito más. En el ovino, en la oveja, puede estar un poquito más acraneal, desde la segunda, o segundo espacio intercostal al menos, puede estar un poco más craneal. Pero en general, al corazón siempre lo vamos a encontrar entre la tercera y la sexta costilla, su eje mayor formando un ángulo agudo con el esternón,
La base, que es esta parte del corazón, o la base del cono, hacia dorsal, o cráneo dorsal, mejor dicho, y su vértice, su punta, hacia caudo ventral. Esa podría ser una topografía general para el corazón. Siempre a ventral, siempre en relación al esternón, más vertical, más oblicuo. Eso son variaciones entre las especies. ¿Sí? Esta es la proyección radiográfica de un corazón. Fíjense la posición, esto es un perro. Fíjense la proyección, la sombra cardíaca a nivel de una radiografía. A esta altura tendríamos la tráquea con su bifurcación, es decir, que el corazón está en el mediastino ventral. En todas las especies, no quiere decir que sea fácil de acceder o de ver, pero en todas las especies vamos a encontrar a los pulmones con una escotadura de un lado y del otro. Este es el lado derecho, pero del lado izquierdo también ocurre. Esta escotadura en el borde ventral del pulmón, esto del pulmón, determina que tanto del lado derecho como del lado izquierdo, una porción del corazón, en el ventrículo, esté en contacto directo con la pared del tórax. Es decir, hay lugares, hay áreas del corazón que tocan la pared del tórax, áreas de choque con la pared. Esto ocurre tanto de este lado derecho como del lado izquierdo. Fíjense que acá estaría más o menos proyectándose el ápex de este corazón. Bien, morfológicamente, el corazón es un órgano más o menos cónico. Es un órgano impar, ¿no? Es un órgano que tiene forma de cono, un cono que se ha aplanado lateralmente en las especies que nosotros estudiamos que tienen justamente un tórax aplanado lateralmente. Por lo tanto, es fácil reconocer en este corazón de las especies domésticas dos caras y dos bordes, por ese aplanamiento lateral. Pero también le podemos reconocer una base, ubicada al cráneo dorsal, como habíamos dicho, un vértice en ubicación caudo-ventral, dos bordes, uno que está orientado hacia craneal o cráneo ventral, que se denomina borde ventricular derecho, borde ventricular derecho, porque está formado justamente por el ventrículo derecho, y el otro borde que se dirige en el sentido opuesto, caudal o caudo-dorsal, que es el borde ventricular izquierdo. ¿Está bien? Cuando estudiamos anatomía del corazón en veterinaria, los términos derecha e izquierda no tienen que ver con la posición que tiene el cuerpo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en las especies que estudiamos el corazón sufre una rotación en el sentido antihorario, de tal manera que lo que es derecho, atrio, ventrículo derecho, quedan ubicados en posición craneal o craneal derecha, mientras que lo que es izquierdo queda ubicado en posición caudal. ¿Está bien? Entonces, para no confundir, a las caras no se le dice cara derecha y cara izquierda, sino que se denominan cara atrial, a esta cara, que es justamente donde vemos el atrio, que se proyecta hacia la derecha del tórax, y cara auricular, donde vemos ese fondo de saco que les decía,
las aurículas, a la cara que se proyecta del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, borde ventricular derecho, en las especies que estudiamos, está acraneal. Borde ventricular izquierdo, acaudal. Cara atrial, esta está a la derecha, y cara auricular está hacia la izquierda. En la cara auricular del corazón vamos a ver dos surcos, y lo mismo va a ocurrir en la cara atrial del corazón. Hay un surco que rodea al corazón casi por completo. Este surco, donde va justamente la arteria del mismo nombre, se denomina surco coronario. Puede ser más o menos largo. Donde no vemos ese surco es a este nivel, a nivel de la parte dorsal del borde ventricular derecho, donde se forma una estructura que se llama cono arterioso. A ese nivel del cono arterioso, no existe surco coronario, pero el resto del corazón lo vemos, más o menos marcado, rodeando el corazón. De la cara atrial, de esta cara, vamos a ver un surco que se va hacia el ápex, es decir, un surco longitudinal, podemos decir, y de la cara auricular otro surco longitudinal. Estos dos surcos marcan externamente, más o menos, la división entre el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Porque se ubican más o menos a la altura del tabique. Es decir, desde el surco interventricular, o el surco longitudinal hacia craneal, será ventrículo derecho. Desde este surco longitudinal hacia craneal, será ventrículo derecho. ¿Sí? Solo que estamos viéndolo de distintos lados. Ahora, ¿qué sucede? Los dos bordes, los dos surcos interventriculares están en caras distintas. Entonces, al de la cara auricular, que está al lado del cono, recuerden que esto se llama cono, el de la cara auricular al lado del cono se llama surco interventricular, porque está entre los dos ventrículos, paraconal. Paraconal quiere decir al costado del cono. ¿Sí? Paraconal. El de la cara atrial, este surco, que está debajo de este lugar, que es el seno venoso, este surco se llama debajo, sinusal, debajo del seno. ¿Sí? Entonces, en la cara auricular vemos el surco coronario y el surco paraconal. En la cara atrial vemos el surco coronario y el surco subsinusal. ¿Sí? En estos surcos vamos a encontrar arterias del mismo nombre. En general, esta forma de cono, que es válida para la mayoría o para todas las especies que estudiamos, tiene ciertas diferencias. Los rumiantes y el equino tienen un corazón habitualmente más recto, sus bordes, sobre todo el borde izquierdo, el borde ventricular izquierdo es más recto, ¿sí? Tiende a ser como más triangular en su aspecto, mientras que el corazón de los suinos, pero sobre todo el corazón de los carnívoros, es un corazón más redondeado en sus líneas, es decir, un corazón como más globoso, si se quiere, más curvo, curvilíneo. ¿Sí? En general vamos a encontrar como terminación del surco paraconal acá cerca del ápex una incisura que marca la unión entre la parte ventral del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y que se llama incisura del ápex. Eso externamente, eso es lo que podemos reconocer externamente.
En estos surcos era donde veíamos, en la foto anterior, el acúmulo de grasa. Es decir, tanto el surco coronario como el surco o los surcos interventriculares tienden a acumular grasa entre el epicardio y el miocardio. Estas cámaras que decíamos están comunicadas. El atrio derecho está comunicado con el ventrículo derecho, ya lo habíamos visto, y el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. ¿Cómo están comunicados? Mediante un agujero, que se llama agujero atrioventricular izquierdo y agujero atrioventricular derecho. ¿Sí? Agujeros. Esos agujeros poseen válvulas. Ustedes saben que una válvula es un dispositivo, un mecanismo, que permite el flujo de algún fluido en un sentido, pero lo impide en el sentido opuesto. Así funcionan estas válvulas. Estas válvulas, que están a nivel de los agujeros atrioventriculares, se denominan válvulas atrioventricular derecha y atrioventricular izquierda, una para cada agujero. La disposición de esas válvulas permite que la sangre, el fluido, pase desde el atrio al ventrículo, pero no desde el ventrículo hacia el atrio. Es decir, la sangre pasa en un solo sentido, desde la base hacia el atrio. ¿Está bien? Desde el atrio hacia el ventrículo. Ese es el sentido en que va a circular la sangre por este agujero. No puede o no debe la sangre que llegó al ventrículo volver hacia el atrio. ¿Está bien? ¿Cómo son estas válvulas? Bastante simples. Fíjense, este es el corte de un corazón donde vemos la válvula. Fíjense, esto sería atrio, esto ventrículo. ¿Sí? Acá vemos miocardio, endocardio. Las válvulas están ubicadas aquí. Son membranas. Membranas que se ubican en esta posición. Vamos a cambiar de color. Membranas que se ubican en esta posición. Imaginen que aquí tenemos el agujero. Esto es atrio, vamos a poner atrio, y esto es ventrículo. Estas válvulas están dispuestas así. Son como puertas que permiten que el líquido pase, la sangre, ¿no? Pase en este sentido, pero que no se pueda volver. ¿Y por qué no se puede volver? Porque estas puertas se cierran ahí. Es decir, se cierran y se abren para un solo lado. Como las puertas vaivén, no vaivén, esas puertas que siempre tienen un cartelito que dice tire o empuje y uno siempre hace lo contrario. Bueno, esas de vidrio, bueno, eso sería más o menos el funcionamiento de estas válvulas. Pero estas válvulas, que están formadas por cúspides, ¿sí? Cada una de estas puertitas es una cúspide. En el caso de la válvula derecha, hay 3 cúspides, adosadas ahí en el borde del agujero, y en el caso de la válvula izquierda, hay 2 cúspides. ¿Sí? Para que estas puertitas, estas cúspides, no se pasen de largo y la sangre se pueda volver, existen estas estructuras que se denominan cuerdas tendinosas, y que son cuerdas que están unidas al borde de la cúspide, impidiendo que esta cúspide se pase de largo hacia el atrio y la sangre se pueda volver al atrio. Estas cuerdas tendinosas están asociadas a unos músculos, por ejemplo que están en el ventrículo, y que se llaman músculos papilares. Esos músculos papilares regulan el funcionamiento de estas válvulas. ¿Está bien? De esta válvula. Hay tantos músculos papilares, músculos papilares mayores, ¿no? Claro. Hay tantos músculos papilares
en el ventrículo como cúspides tenga la válvula. Por ejemplo, en el ventrículo izquierdo vamos a tener dos grandes músculos papilares, ¿no?, donde se unen estas cuerdas tendinosas, mientras que en el ventrículo derecho vamos a tener tres grandes músculos papilares. ¿Cómo se unen estas cuerdas tendinosas al músculo papilar? Y bueno, es fácil. Si hay tres cúspides y hay tres músculos papilares, lo más sensato sería decir, hay un músculo papilar unido a cada cúspide. Pues no, no pasa así, sino que hay una especie de mecanismo de reaseguro, digamos. De cada músculo papilar salen cuerdas tendinosas para dos cúspides. ¿Y eso por qué? Porque si un músculo papilar falla, no falla una cúspide, sino que el otro músculo papilar puede compensar. Entonces, si bien hay tantos músculos papilares como cúspides, ¿sí?, de cada músculo papilar salen cuerdas para dos cúspides, ¿sí?, de manera que en caso de fallo, el otro músculo papilar pueda compensar. Un mecanismo muy inteligente. Bueno, una estructura que vamos a ver ya que estamos en esta foto es esta, que es una banda, ¿sí?, que va desde el septo, desde el tabique interventricular hacia la pared, que se llama banda o trabécula septomarginal. Después la vamos a volver a ver. Bien. Ahora bien, dijimos que hay dos circuitos sanguíneos, por eso la circulación es doble. Uno de esos circuitos, el circuito corporal, el circuito que distribuye la sangre por todo el organismo, se denomina circulación mayor o sistémica. La función o la finalidad, dijimos, de esta circulación es llevar sangre oxigenada a todas las células del cuerpo. Esta circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo, en este ventrículo, más caudal, más grueso. Sale por la arteria aorta, que la arteria aorta es como la reina de la arteria principal del cuerpo, la más gruesa, la más grande. Sale por la arteria aorta, se distribuye en todos los tejidos, pasa por el lecho capilar, esos capilares se unen, forman venas, cada vez más grandes, hasta llegar a las venas cavas, en principio hay otras, que van a desembocar en el atrio derecho. Fíjense, la circulación mayor empezó con sangre oxigenada en el ventrículo izquierdo y terminó con sangre carbooxigenada en el atrio derecho. Es decir, la circulación mayor, o las circulaciones, o los circuitos mayor y menor, empiezan en un ventrículo y terminan en el atrio opuesto. ¿Bien? Empieza con sangre oxigenada y termina con sangre carbooxigenada en el atrio opuesto. El caso de la circulación menor comienza en el ventrículo derecho con una arteria que se llama tronco pulmonar. La arteria tronco pulmonar, que no está en este dibujo, sale del ventrículo derecho, vamos a suponer que sale por acá, sale del ventrículo derecho, se divide en dos, una arteria pulmonar para cada pulmón, se va dividiendo, se capilariza, se produce el intercambio gaseoso, esa sangre se carga de oxígeno y vuelve oxigenada por las venas pulmonares hasta el atrio izquierdo. También empezó en un ventrículo, terminó en el atrio opuesto. Empezó con sangre carbooxigenada y terminó con sangre oxigenada. Circulación mayor, sistémica, circulación menor, pulmonar. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos un poquito más este dibujo, podemos marcar una regla, una norma,
como se dice, una mnemotecnia. ¿Mm? Y es la siguiente. De acuerdo al sentido de la circulación, podemos decir que a los atrios, tanto derecho como izquierdo, perdón, al revés, derecho como izquierdo, llegan venas, plural, llegan varias venas. ¿Sí? Al atrio derecho llegan las cavas, en algún caso la ácigos, la cardíaca. Al atrio izquierdo llegan las venas pulmonares, llegan venas, plural. De cada ventrículo, izquierdo o derecho, de cada ventrículo emerge solo una arteria. Una sola arteria de cada ventrículo. ¿Sí? De los ventrículos no salen venas y a los atrios no llegan arterias. ¿Está bien? A los atrios llegan venas y de cada ventrículo sale una arteria. Del ventrículo izquierdo, la arteria aorta con sangre oxigenada. Del ventrículo derecho, el tronco pulmonar con sangre carbooxigenada. Bien. Ahora, para que esa circulación se produzca, la sangre necesita la presión que le dan los movimientos cardíacos. Nosotros podemos decir que la contracción del músculo cardíaco, básicamente de los ventrículos, impulsa a la sangre hacia las arterias. Es decir, aleja la sangre del corazón. Esa contracción, esa fase, se llama sístole. Contracción del miocardio. Contracción del músculo cardíaco que expulsa la sangre de su cavidad. Hay una sístole también a nivel atrial que impulsa la sangre desde el atrio hacia el ventrículo. Eso genera que estas válvulas que vimos recién, que son las atrioventriculares, se cierren. La sístole ventricular, la sístole, la contracción de los ventrículos. Se cierran las válvulas para que la sangre no se vuelva al atrio y la sangre sale por las arterias. Si es el ventrículo izquierdo, por la aorta. Si es el ventrículo derecho, por la pulmona. Después de contraerse, se produce la relajación del miocardio, del músculo cardíaco. En ese momento de relajación, cuando se amplía esta cavidad, se produce el llenado de la cámara. ¿Está bien? Entonces, estas dos fases se van a repetir durante toda la vida, alternativamente. Expulsión de sangre, llenado de la cámara. Expulsión de la sangre, llenado de la cámara, expulsión de la sangre. ¿Está bien? Fases de contracción seguidas de fases de relajación. Ahora bien, cuando se produce la sístole ventricular y la sangre sale por las arterias aorta y pulmonar, se cierran las válvulas atrioventriculares, tricúspide del lado derecho, bicúspide del lado izquierdo. Se cierran para evitar que la sangre que bajó desde el atrio se vuelva hacia el atrio. Bajó desde el atrio al ventrículo, se vuelva hacia el atrio. Entonces se cierran esas válvulas. La sangre, y como el ventrículo está contraído, aumenta la presión, la sangre busca salir. ¿Y por dónde sale? Por la arteria. ¿Está bien? Pero sabemos que después de la sístole, después de ese aumento de presión en la cámara, que expulsa la sangre, viene un momento de diástole, un momento de relajación, donde la presión de la cámara baja para que entre más sangre. Entonces, esta sangre que salió por las arterias tiende a volverse al ventrículo. Por lo tanto, en el origen de las arterias
ahí entre la base y el resto del corazón, hay válvulas, cada arteria tiene su propia válvula, que evitan que la sangre vuelva hacia el ventrículo. La sangre que salió del ventrículo no vuelve hacia el ventrículo. Fíjense ustedes que el recorrido de la sangre es en un solo sentido, del atrio al ventrículo, del ventrículo a la arteria. ¿Cómo son estas válvulas? Son las dos iguales. Una se llama aórtica y la otra se llama pulmonar. Imaginemos que esta es la pared de la arteria. ¿Sí? Unidas a la pared de la arteria hay una especie de bolsillo, si se quiere. Una especie de cavidad ganosa. Son 3 semilunares, medialunas, que permiten que la sangre vaya hacia la periferia, es decir, en sentido centrífugo, pero cuando por cambio de presión esa sangre se vuelve, se llenan estos como bolsillitos que tienen las paredes de la arteria, y al llenarse se unen en el centro de la luz y la cierran. Así de simple. 3 partes tiene esta válvula, 3 semilunas. La que está en la aorta se llama aórtica, la que está en el tronco pulmonar se llama pulmón. Ahora bien, si nosotros nos hacemos una pregunta, ya tendríamos las herramientas para responder. ¿Alguna vez han pensado por qué hace ruido el corazón? ¿O qué es lo que hace ruido en el corazón? Son las válvulas. Y fíjense, estas dos válvulas, tricúspide y mitral, la tricúspide en el ventrículo derecho, la mitral en el ventrículo izquierdo, se cierran durante la sístole. Ese es el primer ruido cardíaco, digamos, el de la sístole. Volvemos al anterior. En la sístole se cierran la mitral y se cierra la tricúspide. Ese ruido, que es el ruido que acompaña al pulso, ustedes escuchan su corazón y se toman el pulso al mismo tiempo, van a notar que cuando se produce el pulso, la sístole, se cierran estas válvulas y producen el primer ruido. Ese ruido tiene una onomatopeya, a ver si cambiamos de color, que sería LU. Así, LV. LU. En la diástole se cierran estas válvulas, la aórtica y la pulmonar. Ese es el segundo ruido cardíaco, que sería el DU. ¿Está bien? Entonces, el corazón, cuando se contrae, no hace ruido. Lo que hace ruido son las válvulas al cerrar. Y si ustedes han tenido oportunidad de escuchar estos ruidos, van a ver que son ruidos bastante secos, es decir, el cierre es bastante hermético, en condiciones normales, y da un ruido seco, un golpe bastante fuerte. Entonces, válvulas. Pulmonar, ubicada en el origen del tronco pulmonar. Válvula aórtica, ubicada en el origen de la arteria aorta. Válvula tricúspide, que tiene 3 cúspides en el caso de la atrioventricular derecha. Válvula bicúspide en el caso de la atrioventricular izquierda. También se llama mitral. Y eso es por, no sé si han visto el sombrero que usan los obispos, los papas, que tiene una forma así. Ese sombrero se llama mitra, justamente, y como esto, si lo damos vuelta, parece una mitra, se le dice a esta válvula, válvula mitral, porque tiene 2 puntos. Bien, para que esta contracción muscular se produzca de manera coordinada y que ocurra en el mismo momento, el corazón tiene
un sistema propio de conducción. Pero antes, esta diapositiva que me había olvidado, es importante, hablando de los ruidos, es importante entonces para poder revisar o ocultar cada una de las válvulas, conocer su topografía. Habitualmente se usa una regla mnemotécnica, esto es un perro, ¿no? Que es PAM 345, es decir, la pulmonar la vamos a ocultar en el tercer espacio, la aórtica en el cuarto, la mitral en el quinto espacio del lado izquierdo. Mientras que la tricúspide, es decir, la atrioventricular derecha, la vamos a ocultar en el cuarto espacio, pero del lado derecho. ¿Está bien? Ahora sí, y disculpen la confusión, para que este corazón o todas estas células musculares se contraigan al unísono, es decir, que se contraigan todas juntas y que la contracción del corazón sea realmente efectiva, ¿sí? Reduciendo la luz de su cámara para expulsar la sangre, este corazón se vale de un sistema propio de conducción. Son unas células que se han modificado de tal manera que pueden transmitir un impulso nervioso, un impulso eléctrico. Esa estructura se denomina sistema de conducción cardíaca. Fíjense, aquí estaría más o menos animada cómo funciona, lo que está en rojo. Ese sistema de conducción cardíaca comienza en un nodo más o menos fusiforme, no es tan fácil de ver, se ven a veces corazones de bovino, por ahí que son un poco más grandes de equino. Este nodo sinoatrial está en el seno venoso, a nivel de la vena cava craneal, más o menos. Este nodo es el que genera, de alguna manera, o controla el ritmo cardíaco. Sería como el marcapasos del corazón. Es el que va dando la orden de la contracción. Por diferentes tractos en la pared del atrio, ese impulso se transmite a otro nodo que se encuentra acá, que se llama, por su posición, atrioventricular. A partir de ese nodo surge un fascículo que se llama fascículo atrioventricular, que va por el tabique, ¿sí? Y que empieza a repartirse por diferentes vías, entre ellas las trabéculas septomarginales que vimos en esa imagen. Empieza a repartir el impulso para distribuirse después en una red que se llama red de Purkinje, que es la que finalmente va a generar la contracción de esa célula. Este sistema de conducción cardíaca es bastante difícil de disecar, de ver. Se pueden ver de manera más simple quizás estas ramas derecha e izquierda del fascículo atrioventricular que ustedes probablemente vean en histología como haz de His, esto mismo, solo que con otro nombre. Haz de His. Parece el nombre de un grupo infantil. Bueno, aquí lo tenemos entonces. Fíjense, el nodo sinoatrial, el marcapasos, donde comienza el impulso, se transmite por las paredes del atrio, llega a este nodo atrioventricular y de aquí se divide por las dos ramas del fascículo atrioventricular a las diferentes, o a la red de Purkinje que vamos a encontrar. Fíjense que llega a los músculos papilares de tal manera de controlar el funcionamiento de las válvulas. Toda esta circulación que vimos en el corazón, la de los circuitos, es una circulación funcional, es decir, es circulación que viaja por las cámaras del corazón, pero que no tiene tanta relevancia en nutrir a las células cardíacas. Por eso el corazón se vale de otra irrigación, un órgano de doble irrigación,
¿Qué es su irrigación nutricia? Esta irrigación nutricia es la que lo mantiene nutrida a las células o al tejido cardíaco. Como vimos anteriormente en la circulación mayor y menor, la circulación mayor sale por la arteria aorta y es la encargada de distribuir la sangre nutricia a todo el cuerpo, entre ellos el corazón. Tal es así que las primeras ramas que da la aorta apenas pasó de la válvula, o sea, apenas sale, incluso en el bolsillito que forma la válvula, de ahí salen dos ramas para el corazón, que se llaman arterias coronarias, porque mayormente la vamos a encontrar en el surco coronario. Una de las arterias coronarias sale hacia craneal, hacia el ventrículo derecho, y se llama arteria coronaria derecha, que es esta que vemos aquí, arteria coronaria derecha. Gira, es decir, el cono arterioso que va a la izquierda de la arteria, gira por craneal, por el borde ventricular derecho, y se va hacia la cara atrial. ¿Sí? La arteria coronaria izquierda surge hacia la cara auricular, es decir, hacia el lado izquierdo. Enseguida da una rama que se llama rama paraconal, que va por el surco paraconal, y se continúa como arteria circunfleja, es decir, gira por caudal del corazón, en el surco coronario por el borde ventricular izquierdo. Habitualmente, o mejor dicho, en algunas especies, pasa esto que está en este cuadro. La arteria coronaria derecha da la rama para el surco, o la rama sinusal, subsinusal, que va por el surco interventricular subsinusal. Mientras que la coronaria izquierda da la paraconal. Este esquema es válido para el caballo y para el cerdo. En los carnívoros, en los rumiantes, la más importante de estas dos arterias es la arteria coronaria izquierda, que da las dos ramas. Fíjense, este es el molde que cuando abran la sede podrán ver en el museo. Es el molde de la irrigación del corazón de la vaca. Esta que está marcada acá sería la coronaria izquierda, que ya dio la rama paraconal de aquel lado, gira y termina dando la rama subsinusal, es decir, las dos arterias interventriculares son rama de la arteria izquierda, mientras que la derecha termina por acá. En el caso del caballo y del cerdo, la derecha gira y da la subsinusal, mientras que la izquierda da la interventricular paraconal y termina en el surco coronario. Este, por ejemplo, sería el esquema de de la irrigación del corazón de un equino. Fíjense, hacia craneal la coronaria derecha, que gira, y en la cara atrial da la rama subsinusal. La coronaria izquierda sale, da la paraconal y se continúa como circunfleja, terminando en el surco coronario, sin dar la subsinusal. Para resumir entonces, vamos a encontrar corazones que en su irrigación tienen una predominancia izquierda, este caso, rumiantes, carnívoros, y corazones que en su irrigación tienen, o está compartida o es doble, como en el caso del caballo y del suyo. Esa sería una diferencia importante entre especies. La otra, que ya la hemos nombrado, es la presencia de un hueso, en los rumiantes más viejos, donde esta parte fibrosa se osifica, o dos huesos, que están en relación al origen de la arteria aorta, es decir, en relación al anillo de la arteria aorta.
Esto ha sido una breve introducción a este tema que es la angiología.